Hay muchos obstáculos para memorizar la palabra de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, hay que memorizar pocas cosas. De hecho, si eres de mi generación y aún quizás 10 años más joven, recordarás que antes memorizábamos los números del teléfono. Hoy en día simplemente tenemos que decir uno de estos nombres femeninos, fulana, márcame el teléfono, y ahí inmediatamente estamos comunicados, y eso solamente para un ejemplo. Ya no necesitamos sabernos fórmulas matemáticas porque también todo se nos provee, y ahora mucho más con la inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros somos parte de la cultura, no estamos llamados a quedarnos rezagados. Sin embargo, la palabra de Dios es la misma. Cristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Nuestro Dios es un Dios, podemos decir, atemporal, siempre está vigente, siempre es pertinente lo que nos dice. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a la vez que avanzamos en el tiempo y asumimos nuevas tecnologías y los avances de la ciencia, que de paso es la creatividad, es parte de lo que nos distingue de las demás criaturas y aún seres vivientes, porque tenemos esa sabiduría, ¿verdad? Y esa creatividad que viene de ser creados como imágenes o imagen de Dios. Ahora bien, la palabra de Dios nos llama a memorizar las Escrituras. Sí, tenemos textos, muchos textos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recordemos en Deuteronomio capítulo 6, estas palabras las repetirás. Recordemos que sobre todo en el antiguo pacto, mucha de esta palabra que se repetía no era palabra que tenían necesariamente escrita. No existía la imprenta, no existía ningún medio que pudiera preservar muchas copias. La mayoría de palabras se tenía precisamente que memorizar. Pero hay algo que quiero que consideres, y es lo siguiente. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y parte de la implicación de esto es que es un arma que debemos nosotros tener lista para que cuando si es una espada, el espadachín, que no somos nosotros, sino el Espíritu de Dios, lo utilice, esté colocada allí. Es la espada del Espíritu. Significa que cuando salimos a batallar, esa espada, que es un arma ofensiva, ¿verdad que sí? Y defensiva también, pero sobre todo ofensiva, es utilizada por el Espíritu Santo. Pero quiero que sepas algo. Lo que el Espíritu Santo utiliza concerniente a ti, o utiliza en mi caso concerniente a mí, es la palabra que yo tengo guardada en mi mente, atesorada en mi corazón. No es la palabra que está en ese libro que reconocemos como Biblia que está allí, es la palabra que yo he consumido y que he guardado. Muchas veces decimos, ¿por qué enseñarle a un niño pequeño la palabra de Dios si todavía no la entiende? Precisamente por lo mismo. Dios en su temprana edad, no importa cuán jóvenes sean, nos manda a colocar allí todo un arsenal que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que lo utiliza en nosotros, eventualmente la va a utilizar primeramente para hacerles saber quiénes son, en segundo lugar para huir y esconderse en Cristo y ser salvos, pero también para a partir de ese momento el Espíritu Santo utilizar esa palabra para el beneficio de sus propias vidas y de la vida de muchos. La palabra de Dios colocada en nuestras mentes cambia nuestra manera de pensar. No subestimemos la sabiduría de Dios. La palabra de Dios colocada en nuestras mentes nos da una estructura y contenido y argumentos para hablar al corazón de otros cuando aconsejemos o cuando evangelicemos. Recuerda que el apóstol Pablo dice que es la palabra de Dios lo que es poder de Dios para salvación. No es tu elocuencia, no son tus buenos argumentos, no es mostrarle a los hombres por qué deben huir y por qué es bueno venir a Dios, es sustentado en tus propios razonamientos. Es cuando esa palabra entra en contacto, esa palabra que ya tú recibiste, entra en contacto con otra vida, que el Espíritu Santo la usa para traspasarla, para hacer discernir sus pensamientos y, si es la voluntad de Dios, llevarlos a Cristo. Memoriza la palabra de Dios. Podemos pasarnos tiempo, ¿verdad?, hablando de este particular y no vamos a sobreestimar de ninguna manera la importancia de que lo haga. Memoricemos la palabra de Dios.
Hazlo cada día, cada semana, cada instante. Utiliza las mejores maneras disponibles, posibles. Hay apps para memorizar la palabra de Dios. Abre las escrituras, haz un club de memorización, no lo sé, pero es el tesoro que el Señor nos ha dado para nuestro beneficio, el beneficio de muchos y para que le glorifiquemos en esta tierra. Dios te bendiga.